contertulios, nuestros amables oyentes y que nos ven a través de la plataforma YouTube en estos programas realizados sobre geopolítica internacional y sobre política nacional. Y en eso de la geopolítica, pues un tema bien importante que tiene que ver con el problema de las guerras, de las diversas guerras que se han suscitado en los últimos años de 2022 en el mundo. Y ahorita estamos en plena operación de los hechos con respecto que lo que yo considero que para mis efectos y dentro de mi interpretación es la continuación de la guerra que comenzó contra Israel en febrero del 22 del 2022, perdón, en octubre específicamente fue del 2022 cuando el grupo Hamas, un grupo que controlaba parte de Gaza, territorio reconocido como que si fuera propiedad del pueblo palestino, invadieron en una madrugada al pueblo de Israel de una manera bárbara y cruel. Esto, por supuesto, a partir de ese momento se desató una guerra de incalculables magnitudes entre los palestinos y el pueblo de Israel, y ha generado, en la cual los Estados Unidos han tenido que participar con apoyo al pueblo de Israel, porque dentro de lo que es el mundo oriental, el Oriente Medio, las sociedades árabes responden pues a otro tipo de cultura que es totalmente distinta y contrario a lo que significa la cultura de Occidente, que tiene miles de años en la estructuración como forma de vida de la sociedad planetaria. Y parte de ese mundo, del mundo árabe, específicamente el musulmán, que están divididos en chiitas y sunitas, pues tienen otra concepción. Por ejemplo, chiitas totalmente distinta de lo que es la forma de vida, la cultura, la historia de Occidente, que desde que llegó la revolución iraní a Irán han llegado con un proyecto específico de crear un ordenamiento jurídico internacional musulmán para cambiar los cimientos políticos, económicos y sociales de toda la región, pero a su vez con la finalidad de también cambiar los cimientos políticos, sociales y económicos del mundo, porque ellos pretenden, desde que llegaron al gobierno en el año 1979, los ayatolás, que es un grupo de religiosos, clérigos religiosos, ayatolás, y establecieron un estado teocrático basado en una religión específica que es la musulmana, y dentro de un orden, de una dimensión distinta que es la chiita, que está constituida por imanes y ayatolas, que son los que tienen el control de la sociedad desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista teológico. Es decir, que en esas sociedades donde hay unas concepciones de que hay ateos, en este tipo de sociedades no las puede haber, porque el mundo de la confesión o el derecho de la confesión o el derecho de tener una libertad religiosa, por supuesto, no existe. Esto trajo como consecuencia de que el 28 de enero, de febrero, perdón, de este año 2026, frente a que se había hecho imposible entre los Estados Unidos e Irán en establecer relaciones diplomáticas, buscar la forma desde el punto de vista diplomático con reuniones en Ginebra, y también de Israel a los efectos de buscar las fórmulas para aplacar el conflicto, que ven que cada día se acentúa más desde la perspectiva militar y sobre todo
prácticamente como en una especie de insubordinación política, o en su defecto que se sentían como que sumamente poderosos o más poderosos desde el sentido militar que los Estados Unidos, que la propia Estados Unidos y que Israel, a pesar de que Israel es un pueblo mucho más pequeño, que no pasa de 12 millones de habitantes, y Irán es un pueblo de aproximadamente de 90 millones de habitantes, pero con unos gobernantes que tienen una arquitectura constitucional totalmente distinta a los modelos monárquicos de los otros países del Golfo Pérsico, y a su vez también con un modelo de gobierno totalmente distinto a Israel, porque Israel hay un modelo político democrático de alternabilidad política que en términos políticos se puede decir que responde a los intereses del mundo libre y de lo que es la democracia con, con oportunidades para la sociedad, y sobre todo para que participe en la toma de decisiones políticas, pero fundamentalmente con una concepción de una justicia social para buscarle bienestar a sus pueblos después de la Segunda Guerra Mundial de 1947. Esto para la fecha tiene 13 días de guerra contra Irán. Y los Estados Unidos le dio el nombre de la Operación Furia Épica, Epic Fury, y Israel le da el nombre de refugio del rugido del león, que vendría a ser un nombre totalmente distinto al que le dieron el año pasado cuando también invadieron a Irán a los fines de tumbar los búnkers, destruir los búnkers, donde se sabía con exactitud dónde estaban ubicados, en qué lugar específico estaban ubicados en Irán, como los búnkers de Fordow, Natanz y Fahan. Y en ese momento le puso, por ejemplo, los israelitas le pusieron el nombre de la Operación León Ascendente, que quiere decir que desde la perspectiva bíblica de que los judíos siempre se han caracterizado por ser un pueblo emergente que les gusta defenderse frente a las adversidades políticas y sociales. Pero ahora el rugido del león es distinto porque está fundamentado sobre la base del profeta Amós, que se le conoce en el espacio bíblico, en el estudio de la literatura bíblica, como que el profeta de la justicia social. Y él fue precisamente el primer profeta que habló de lo que se llama el rugido del león, y lo que quiere decir rugido de león. Para los judíos, rugido de león quiere decir valentía y la fuerza del pueblo. Y también tiene otro contenido de naturaleza social, porque ahí murió en ese lugar una persona muy importante en Israel que permitió pues, que se recordara ese momento para poner ese nombre. Pero fundamentalmente, bajo la concepción del profeta Amós, quiere decir que así como nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así tampoco se negará a nadie a profetizar cuando lo que escucha, lo que le habla el Señor, es decir, lo que le habla la divina providencia. Sobre esa base, entonces, fundamentaron el arsenal militar, la GFDI o las Fuerzas Armadas de Irán, para tomar la decisión del 28 de febrero, junto con los Estados Unidos, de invadir a Irán, ya que Irán, a pesar de que en el 2025 habían destruido los Estados Unidos junto con Israel, habían destruido los
3 búnkeres más que se consideraban más importantes porque se había demostrado otra vez desde el punto de vista de la perspectiva de la prueba con la Organización Internacional de Energía Atómica, que por ejemplo en Fordout se estaba purificando el uranio y que las centrifugadoras habían alcanzado un grado de pureza de hasta de un 60%. Hay quienes dicen que llegó a un 90%, al extremo de que se pensó que casi que tenían 9 bombas atómicas totalmente ya elaboradas. Hubo otro centro de tecnología nuclear, que hay que recordar lo que es el Isfahan, que se caracterizaba porque convertía el óxido de uranio concentrado en hexafluoruro y a su vez producían el combustible para los reactores y las fábricas de metales de uranio para construir las armas nucleares. Pero a su vez Natanz tiene la particularidad de que tiene 6 edificios y era imposible utilizar las bombas de los Estados Unidos, que era el único país del mundo que tenía unas bombas de alta potencia llamadas 14 bombas GBU-57 en aviones especializados como B-2, escoltados por F-15 y F-16, y las bombas se decía que pesaban entre 13.600 kilos sobre los objetivos con la finalidad de poder destruir los búnkeres. Hay un búnker de esos, que específicamente el búnker de Isfahan, donde después se supo que estaba mucho más profundo que el Fordow, que estaba a 100 metros de profundidad sobre la superficie de la Tierra. Resulta que Isfahan también está mucho más, todavía más abajo, y las mismas bombas estas que son súper poderosas, que lo único que las tiene es el Estado estadounidense a través de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y del desarrollo de su tecnología armamentística, no ha sido posible pues buscar esa forma de destruir totalmente esos búnkeres. Por otra parte, el 28, como dijimos, de febrero, pues comenzaron entonces esos enfrentamientos, las guardias revolucionarias. Los Estados Unidos bombardeó a Irán. En ese acto de bombardeo a Irán muere el líder supremo de la revolución iraní para ese momento, el ayatollah Ali Khamenei, que en los últimos momentos los críticos decían que él se sentía como el representante o el conversador, mejor dicho, con la señal de Dios. Y a su vez las guardias revolucionarias, que solo responden al líder supremo dentro de esa arquitectura constitucional. Y esas guardias revolucionarias tienen una característica porque son casi que como un estado dentro de un estado, porque tienen su propio presupuesto, tienen su propia estructura orgánica, aunque ellos le rinden información al líder supremo, el ayatollah, y el ayatollah es el que da el sí o el no de las decisiones que vayan a tomar, además de que se ocupaba de preparar y armar movimientos proxies en la región o fuera de la región, como por ejemplo Hezbollah, Hamas, esas guardias revolucionarias, los yemaníes, y eso ha generado un profundo caos desde el año pasado, sobre todo para la navegación, la industria de la navegación, sobre todo la industria de la navegación de transporte marítimo, de petróleo, de gas licuado, a su vez también de los otros productos derivados del petróleo y a su vez de los otros comercios que generalmente tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, tienen que pasar por el canal de Suez, tienen que pasar por el canal de Ben Hamid, que está cerca primero es un territorio prácticamente yemaní, cerca del Mar Rojo, y también incluso los propios buques, los propios puertos petroleros que tiene Arabia Saudita para transportar el petróleo, pues ha sido sumamente complicado estas realidades. Esta guerra refleja, por supuesto, que hay una crisis interna y profunda en el seno interno del poder político de Irán por el colapso que produjo la muerte del ayatollah Ali Khamenei,
porque había que buscarle inmediatamente un sucesor que fuera de la misma línea dura y de la misma línea política de Jamenei, que asumiera el poder de inmediato para que no hubiese un vacío político de conformidad con la constitución islámica de Irán. Irán no tiene otra cosa que también dentro de esos bombardeos, Irán amenaza con el cierre del estrecho de Hormuz, y recibe amenazas de los Estados Unidos de que si hacen, y del propio Israel, de que si hacen el estrecho, que es por donde pasa más del 20 o el 25% de la comercialización del petróleo y del gas licuado, eso significaría pues que habría una insuficiencia de este combustible energético para las demás sociedades del mundo, específicamente incluso los Estados Unidos, Japón, la misma China, la misma India sufrirían las consecuencias de esto, porque a pesar de que los Estados Unidos es un país productor de petróleo, pero también por su alta dimensión en la población y la industria petrolera, la industria de toda naturaleza, en los Estados Unidos se requiere esta energía para poder producir. Igualmente en la China, igualmente en la India y en cualquier otro país, como también de Europa, porque hay países en Europa que no producen petróleo, hay otros que sí, pero hay otros que no, pero es que aun cuando produzcan tenían que comprar petróleo para poder abastecerse sus propias necesidades, porque la producción es insuficiente. Bueno, en todo caso, esto trajo como consecuencia que la Armada iraní, declaraba el presidente de los Estados Unidos ayer específicamente, que consideró como especie de burla de que ya 51 buques de propiedad de la Armada iraní fueron hundidos y que actualmente ellos no tienen una capacidad militar para poderse enfrentar con respecto a utilizar la Armada para cerrar definitivamente el estrecho de Hormuz, que cuando más tiene es todavía lanchas rápidas, aun cuando no se sabe con exactitud cuál es la magnitud o el número de lanchas rápidas que tienen, que ya vienen profundamente armadas con cañones de guerra para bombardear incluso buques de altas precipitaciones. Esto a su vez Estados Unidos quiere, es el desmantelo. ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos junto con Israel dentro de esta Epic Fury o del rugido del león? Lo que quieren es obligar, ya que diplomáticamente no ha sido posible en las reuniones de Ginebra, obligar al gobierno del ayatollah, que ya no será con el ayatollah Ali Khomeini, sino con el otro ayatollah, que en este caso que asumió el gobierno ya nombrado, pero que todavía no aparece ante la luz pública, es el hijo del ayatollah Khomeini, Mohammad Jamenei, líder omnisciente y a su vez también chiita, que de paso no tiene el apoyo de los Estados Unidos para asumir esa posición de líder supremo, porque los Estados Unidos ya están conscientes que Ali Khamenei murió, pero quieren poner en una etapa de transición para los efectos también de pacificar el pueblo de Irán, que es un pueblo bastante aguerrido, bastante enfrentado, con bastante capacidad de protesta y de reclamo, y además que hay una oposición fuerte, pero no solamente hay una oposición, significa que hay una oposición fuerte que no quiere a los ayatolás o que quieren salir de los ayatolás y a su vez salir de ese proceso constitucional teocrático islámico, sino que también hay dentro del propio movimiento islámico también hay unas divisiones que están reconocidas como son los conservadores y los reformadores o reformistas, que desde la perspectiva constitucional Ali Khamenei se ha ido ocupando con las reformas constitucionales que han hecho a la manera de ellos, sin ningún tipo
de discusión social o en en un organismo que esté libre como es el Parlamento Social, sino que el Parlamento también actúa sobre la base de todo lo que diga el líder supremo Ali Khamenei. Lo cierto es que esta situación ha traído como consecuencia de que esta guerra, para muchos analistas, de todos los que he leído, expertos en guerra, no se puede determinar en este momento, incluso hoy, de que la guerra va a terminar hoy, va a terminar mañana, porque la situación se ha puesto mucho más compleja. Esto ha hecho, por ejemplo, que las grandes navieras internacionales ya no estén pasando por el estrecho de Hormuz, ni siquiera por el canal de Suez, ni siquiera por el canal de Macbeth, sino que están recurriendo por una vía mucho más lejana, que es que están llegando a Cabo Buena Esperanza por África, que eso significa que tienen que hacer un recorrido entre 15 y 20 días para llegar a Cabo a Cabo Buena Esperanza en África y después de ahí de hacer el recorrido para llevar la mercancía a los países, sobre todo petroleros, donde tienen que llegar, que son donde, perdón, con los cuales se han mantenido las negociaciones contractuales de naturaleza marítima. Esto hace mucho más costoso la situación en los países que viven de la energía fósil. Todo a su vez trae una inflación económica en el orden financiero en todos los países del mundo, porque el petróleo aumenta y bueno, la gente, la mayoría de todos los gobiernos tienen ya preparados unos presupuestos sobre la base de un precio del petróleo. Esto significa que de un precio del petróleo que originariamente estaba como que en 50 o 60 dólares, pues ahorita ha llegado casi a 100, es más, se ha dicho que llegaba a 120 dólares, hace la situación sumamente compleja para el mundo. A su vez, los combates se han tornado, se tomarán según Trump e Israel, de que están buscando específicamente también un colapso con el movimiento Hezbollah, que está, y el movimiento y de Hamas, que todavía está vivo, no lo han destruido totalmente. Hezbollah está en el sur del Líbano, Hamas está todavía en Gaza, y el plan, independientemente de militarmente destruir todo el arsenal militar como objetivo fundamental por parte de los Estados Unidos y de Israel con respecto a Israel, que son los búnkers, como ya los dije, pero, y ya lo señalé, que se sucedió el año pasado, pero se los tuve que recordar, pero a su vez siempre se ha señalado de que Israel también tiene otros búnkers donde se está procesando uranio y que hay un alto enriquecimiento. A su vez, a pesar de que van para Ginebra en plan de buscar una salida por la vía pacífica, por la vía diplomática, llegan los iraníes imponiendo condiciones, y entre las condiciones que imponen es que se les siga permitiendo a ellos seguir produciendo, enriqueciendo el uranio, porque ellos los están haciendo con fines pacíficos, siendo que los Estados Unidos, junto con todos los países del Golfo Pérsico y junto con Israel, específicamente no les conviene que Irán siga produciendo o enriqueciendo el uranio, porque el discurso permanente del ayatollah, hoy en día muerto, apenas tiene 13 días muerto, pero que va a ser el mismo discurso que va a tener su hijo, porque responde a la misma línea dura, clerical de los ayatollah, es que el plan de ellos es el exterminio de Israel en el pueblo del Medio Oriente, así como también después buscar la fórmula de exterminar los otros países árabes sunitas, que son de religión sunita, de la cual se caracterizan porque tienen una contradicción desde la perspectiva religiosa, porque mientras los sunitas no creen en los imanes, los chiitas sí creen en los imanes, que sienten que ha habido 12 imanes a lo largo de toda su historia y que hay un duodécimo imán
que está escondido y que por esa razón aparece este ayatollah, el primero que hubo en el año 1979, que duró 10 años en el gobierno. Tenemos 49 años de gobierno, de manera que este gobernante, el ayatollah que mataron el 28 de... que murió con ocasión del bombardeo, tenía como 38 años en el gobierno. A su vez, la destrucción, otro objetivo a destruir son los arsenales químicos. Otro objetivo a destruir son todos los cuarteles militares navales y sobre todo el cuartel general aéreo, y el cuartel de la Guardia Revolucionaria de Teherán, que es quizás una de las dentro de lo que significa la estructura militar, una de las estructuras mucho más peligrosas de Irán, porque prácticamente son como que independientes de las Fuerzas Armadas y es, como decíamos anteriormente, un estado dentro de un estado, y ellos le responden directamente al líder de la revolución, y el líder que es el jefe máximo de la revolución, el clérigo, y contra ellos también hay que destruirles toda la estructura o infraestructura donde se encuentran para exterminarlos y salir de ellos, porque son sumamente gente peligrosa, que son los que recorren por todo el Medio Oriente y por otros lugares del mundo a los fines de crear los movimientos próximos. A su vez, los líderes de la plana mayor, que ya muchos de ellos también han sido destituidos por la vía destituidos no, muertos por la vía del bombardeo, también a su vez quedan con un 10% de misiles, según los analistas políticos a Irán. Otros dicen que un 12% de misiles y de drones, y tienen a su vez los lanzamisiles balísticos y los lanzadrones, que hay que buscar la forma también de destruirlo, porque los Estados Unidos, por ejemplo, hoy amaneció el presidente Donald Trump sumamente irritado, diciendo que él está en capacidad, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están en capacidad para destruir Irán en un día, si es posible. Y a su vez, Irán está, desde esta situación, en una perspectiva totalmente conflictiva y difícil, porque al ser destruidos estos cuarteles, la figura de los lanzamientos en la maquinaria militar de lanzamiento de los balísticos y de los drones, por supuesto queda en situación de destrucción. Las FDI, por su parte, con el caso de Israel, han eliminado a 5 comandantes del alto rango de las fuerzas Quds libanesas en Beirut, y hay otros 117 iraníes que según las informaciones periodísticas por agencias bastante, por ejemplo Reuters, han salido y han abandonado el país. Hay analistas bien importantes como expertos en la religión tanto hebrea, judía, como en la religión musulmana, que consideran que esta guerra ha sido producto de una ausencia del diálogo diplomático para evitar sobre todo los costos humanos que esto ha significado, el costo político y el costo económico, y que la verdadera realidad de los líderes es precisamente en crear los menos costos posibles en una guerra. Yo particularmente no comparto esta realidad, porque desde el año, o por lo menos esta exposición, porque desde el año 1949, cuando llegaron los ayatolás, a lo largo de toda la historia hasta ahorita, y creo que se ha profundizado más, ha sido como un plan de mantenerse como en el poder imperial musulmán en toda la región del Oriente Medio y de todos los países del Golfo Pérsico, y incluso de Asia y de África, que respondan a ese sistema religioso, para extenderlo hacia Europa
y para extenderlo también hacia otras sociedades. Y eso es lo que ha permitido pues que hayan armado y creado, organizado y armado a otros movimientos terroristas que han sido calificados terroristas por los Estados Unidos, cuyo enemigo principal, tanto de los ayatolás como de todos esos movimientos terroristas que se han creado, tanto en el Líbano como en Hamas, como los yemaníes, en las mismas otras regiones, responden a países que le tienen odio específicamente a los Estados Unidos y lo que es la cultura de Occidente. Que de paso la cultura de Occidente no fue que la inventó los Estados Unidos. La cultura de Occidente es una cosa que se viene arrastrando desde más de 20 siglos porque el Imperio Romano, por ejemplo, respondía a la cultura de Occidente. Desde los judíos, desde la fundación de Ur de los, desde que Dios habla con Abraham y le dice Ur de los Caldeos, que recojas a tu familia y te salga Ur de los Caldeos de Mesopotamia y te vayas para una tierra que desde esa tierra te haré crear un gran pueblo. Ahí comienza la cultura de Occidente, eso por una parte. Y además, porque es una religión desde los judíos hasta los cristianos y las disidencias después del cristianismo, conforme las disidencias del judaísmo, como por ejemplo los kurdos, son religiones que tienen mucho más libertades hacia el ciudadano y además, como lo dice el profeta Amós, se ocupan más del establecimiento de una justicia social para sus sociedades, le dan más libertades a las mujeres y más libertades a los hombres, hay libertades económicas, le dan más oportunidades para el desarrollo económico e industrial en esas sociedades, cosa que no sucede en los países musulmanes sunitas, chiitas. En todo caso, esto nos trae que en esos días previos previos no, justo durante la guerra, después del 28 de febrero de 2026, Irán ha bombardeado Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes e incluso a Qatar. Y esto se interpreta como que es una estrategia de estos ataques de manera para influir en la vida energética en el mercado global. Y esos ataques son específicamente a las infraestructuras petroleras de estos países productores de petróleo del Golfo Pérsico a los fines de aumentar el precio en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, en todo el panorama mundial. Y esto es con una finalidad para que generar también más dependencia, como dijimos anteriormente, pues no es que hay países pequeños que tienen necesidades de petróleo, también los Estados Unidos necesitan petróleo y petróleo del Medio Oriente. Japón necesita petróleo y petróleo del Medio Oriente. Varias economías europeas necesitan petróleo y del Medio Oriente, Francia, Italia, Grecia, porque la mayor parte de los países, el petróleo de donde más se produce en esas regiones. Y Venezuela, que es uno de los países que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero hay que explotarlas, se necesita tecnología y se necesita desarrollo, que con buena suerte, pues, ahorita con esta apertura económica obligada por Donald Trump, se va camino a las exploraciones y a las explotaciones petroleras. Este conflicto en Irán genera inflación, inestabilidad en la economía de la región y a nivel mundial, genera una presión interna en todos los gobiernos occidentales, particularmente contra Washington y sobre Washington o contra el gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente el gobierno de Donald Trump, porque para que inducir a Donald Trump a que reduzca el uso de la guerra para controlar muchas naciones que se quieren salir de la órbita de la paz y a su vez para que no haya un involucramiento militar o impulse
una salida diplomática al conflicto antes de entrar en un conflicto militar. Máximo cuando en el programa de campaña política del presidente Donald Trump, antes de ganar las elecciones en el año 2025, que apenas tiene un año, que se cumplió ahora el 10 de enero en el discurso de la Unión, el presidente Donald Trump, su discurso, la oferta del presidente fue que lo primero, estaba en contra de las guerras. Y él decía, por ejemplo, que la guerra que se había generado entre el Kremlin con Ucrania era una guerra que se había generado porque el presidente Biden y el gobierno Biden no le había dado importancia y se habían enfrentado contra el Kremlin y no habían buscado soluciones para ese conflicto. También ya estaba la guerra del Medio Oriente con el grupo Hamas de Israel y también otras guerras como en Sudán y otros países de África. Sin embargo, a pesar de que ese fue el discurso del presidente de los Estados Unidos, observamos que los Estados Unidos han utilizado las fuerzas invencibles de su ejército militar y de su tecnología militar para donde no se ha podido lograr un acuerdo militar, utilizar las Fuerzas Armadas, como fue el caso aquí en Venezuela, que de paso también se lo agradecemos, porque salimos de Maduro, de su esposa, y pronto también, cumpliendo los requisitos constitucionales de la Constitución de 1999, estamos camino también a salir de toda esta estructura política que es dantesca, dañina, y que está generando muchos problemas, todavía más problemas del que habíamos tenido en la sociedad real. Es decir, el pueblo ya no está sufriendo bastante. Eso es una cosa que también el presidente Donald Trump tiene que conocer, máximo cuando somos prácticamente como una regencia. Ahorita Venezuela es una regencia de los Estados Unidos. ¿Cómo lo fue España cuando Napoleón invadió España, estando de rey Fernando VII? Así estamos ahorita. Somos una regencia de los Estados Unidos. Bueno, si es para el bien de Venezuela, bienvenido sea. Bienvenido sea porque en todo caso, anteriormente, históricamente, desde Gómez, siempre se le vendió petróleo a los Estados Unidos. Yo no veo por qué salir ahora a venderle petróleo con mayor eficiencia a otros países que no responden a nuestra cultura y que además nunca habían estado relacionados desde la perspectiva comercial, como China, por ejemplo, incluso la India, por ejemplo. Entiendo que hay que diversificar la economía y que hay que diversificar los compradores de los productos más importantes que desde la perspectiva natural tiene Venezuela, y que una vez que vengan las tecnologías se desarrollen, pero no podemos olvidarnos que nuestro benefactor máximo a lo largo de toda la historia también ha sido los Estados Unidos, y que estamos en un hemisferio donde está precisamente una de las potencias más grandes del mundo, que no solamente controla América, sino que controla el mundo, y además que se calificó después de la Segunda Guerra Mundial, se le dio el nombre como el policía del mundo, pero eso cuesta. Y que a su vez que el presidente de los Estados Unidos diga que tiene que cobrar por esos beneficios que le está generando la sociedad, me parece también lógico. Eso no puede ser gratis. Porque producir tecnología militar le cuesta dinero a los Estados Unidos. Por supuesto, si después va a utilizar esa tecnología para generar paz y libertad a los demás países del mundo que solo no se pueden defender, porque después utilizan un sistema legal, o ilegal, mejor dicho, porque utilizan, pues en el caso de Irán, fuerzas proxies. En el caso de Venezuela, también utilizaron fuerzas paramilitares para someter al pueblo de Venezuela a la ignominia y a la pobreza. Lo mismo Irán. El pueblo de Irán está pasando por momentos muy dificultosos, la gran parte después de haber querido a la revolución, porque cuando se dio la revolución habían condiciones que exigieron las circunstancias de pensar un nuevo gobierno y salir del ayatollah, según los analistas. A pesar de que el ayatollah era un hombre pro-occidental, sin embargo, se han dado cuenta de que la revolución
a todo aquel que no acepte los términos y condiciones de ese gobierno teocrático y religioso, por supuesto los pasa por la horca con juicios sumarios o cuando no sumarios populares, y de paso son con las ahorcas públicas que todo el mundo lo ve a nivel incluso internacional, y a su vez un montón de gente, pueblo preso, y mucha gente con mucha limitación. Y una cosa mucho más importante, la mujer no tiene ningún tipo de libertad en Irán. Andan con unas burkas puestas, con un trapero negro, que no pueden salir sino con esa ropa negra, porque tienen prohibido esas libertades. Y a su vez, bueno, todos tenemos que recordar que estos hechos eh, que se han suscitado, que generaron inflación, hay que recordar la guerra de Yom Kippur en el año 1973, donde Irán atacó a los países aliados de los Estados Unidos, Teherán, que buscaban generar la tensión eterna entre esos gobiernos y Washington y que costó poner fin a la guerra. Tampoco podemos olvidar otros hechos históricos como fue el conflicto en el Golfo Pérsico con respecto a la invasión por parte de Saddam Hussein al pueblo de Kuwait, a la ciudad de Kuwait, donde tuvo que hacerse una coalición de 17 países, entre que no todos ellos eran del mundo árabe, había otros países. Eso fue en el año de 1991, y donde se generó también esa inflación. De manera pues que esta explicación está vinculada por factores políticos, ideológicos, religiosos del régimen iraní. Pero también tiene un factor, como acabamos de leer, cuando se le da el nombre de la furia del león, también religioso, político, económico, desde la perspectiva de Israel. De manera pues que ese liderazgo teocrático iraní tiene una versión mesiánica del conflicto regional, porque ellos tienen una interpretación de que la expansión de la guerra forma parte de un proceso histórico de la llegada el establecimiento de un nuevo orden político, económico, social, islámico, no solamente en la región, sino global. Pues eso, por supuesto que no se puede, los Estados Unidos no pueden permitir eso, ni tampoco el mundo árabe tampoco lo puede permitir, fundamentalmente Arabia Saudita, que es uno de los países más poderosos desde la perspectiva de producción de petróleo en la región, porque creo que produce 12 millones de barriles de petróleo diario, y a la hora de la toma de decisiones políticas, pues tendría más influencia dentro de la perspectiva socioeconómico-política, pues Arabia Saudita. Pero también desde la perspectiva de Israel, que independientemente de que se caracteriza porque es un país también productor, sobre todo guerrero, produce armas para su propia independencia militar, para defenderse, porque la historia del mundo hebreo es la de las persecuciones desde tiempos bíblicos. Esta no es la última. Vamos a poner esta guerra como la penúltima, porque conociendo la historia del pueblo hebreo a lo largo de su fundación, desde Abraham, tenemos que pensar de que es la penúltima. Habrá otra guerra, no es lo que quisiéramos, por supuesto, pero es que pareciera ser que esto es un estado profundamente cíclico, una sociedad planetaria profundamente cíclica, donde se están produciendo cada día más enfrentamientos, o los mismos enfrentamientos, pero con otras dimensiones, con otro tipo de armamento, con otro tipo de gente,
con otro tipo de, con otra concepción de la civilización y con otra concepción del desarrollo. Por esto el enfrentamiento que hay actualmente entre Irán, Israel y los Estados Unidos no es solamente militar, es teológico y mantiene el conflicto en una fase, en este momento histórico, de imprevisibilidad y a su vez amenaza el equilibrio de la región. Esto me ha permitido que desde el 28 de febrero de 2026, yo me pregunto, bueno, ¿cuántos países producen la bomba atómica? Resulta que la bomba atómica o las armas nucleares las produce también los Estados Unidos, tiene el 90% y las comenzó a desarrollar desde el año 1945. Rusia también las comenzó a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1949. El Reino Unido las comenzó a desarrollar y tiene bombas atómicas en el año 1952. Francia en el año 1960 y tiene bombas atómicas. China también tiene bombas atómicas que comenzó a desarrollar en el año 1964. La India las comenzó a desarrollar en el año 1974. Pakistán también tiene bombas atómicas que las comenzó a desarrollar en el año 1992. Israel también tiene bombas atómicas que las comenzó a desarrollar en el 1967, pero con respecto a Israel hay una ambigüedad, porque no se sabe si es verdad o es mentira que Israel produce bombas atómicas. Pero Corea del Norte comenzó a producir bombas atómicas y está produciendo bombas atómicas en el año 2006. Ahora, ¿cuál es la razón que cualquiera persona pensante que tenga conciencia de todos estos conflictos bélicos, cuál es la razón por la cual Irán no puede ni debe ni se le debe permitir las grandes potencias del mundo de Occidente o del mundo libre, del mundo democrático, del mundo de la conciencia, del mundo del pensamiento avanzado y sobre todo del mundo de la civilización? No le deben de permitir a Irán que produzca armas nucleares. El problema real no es la producción del arma en sí, porque puede producirla, teniendo la tecnología y teniendo el personal técnico especializado, la puede producir, y a su vez teniendo la materia prima la puede producir. Pero el problema no es la producción del arma en sí, la bomba atómica, o de las armas nucleares, sino las consecuencias geopolíticas de seguridad que desencadenan en la región más inestable del mundo. Ojo, la región más inestable del mundo. Pero que es una situación también inestable que la está generando del año 1979, mucho más inestable, mayor todavía, cuando llegaron los ayatolas, porque los ayatolas llegaron con un proyecto. Y el proyecto fue tomar el poder de todo el Medio Oriente político, ser ellos el control, los primeros en el mundo oriental. Y a su vez, el exterminio de una sociedad como es los judíos, porque las organizaciones que funcionan, por ejemplo en Inglaterra, de desarrollo de las hermandades musulmanas, el planteamiento como objetivo fundamental desde la perspectiva estatutaria, es decir, de la construcción de esos estatutos jurídicos, de esas ONG con esas finalidades, es la destrucción, exterminio del pueblo hebreo, de la misma forma como lo intentó hacer Hitler. Y así mismo lo dicen los estatutos, no es una cosa de invento, así mismo lo dicen los estatutos. Que sería una situación para estudiarlo nada más en un tema y como tema fundamental, quedaría incluso para un desarrollo de tres podcasts, es decir, que la gente le guste. Y entonces esto fue lo que generó que
el 28 de 2026 los Estados Unidos e Israel tuvieron que atacar a Irán en la necesidad de eliminar la amenaza nuclear. Es decir, que los Estados Unidos e Israel se dieron cuenta que a pesar de que habían bombardeado Israel había bombardeado mediante la operación León Ascendente. Había bombardeado una de los búnkeres el 13 de junio a las 3 de la madrugada. De la madrugada. Y los Estados Unidos, mediante la operación Martillo, también bombardeó otro de los búnkeres llamado, que se decía que era el más grande, Fordow. Y también bombardearon otro complejo de enriquecimiento de Natanz, llamado Natanz. Es decir, que si el plan en este momento histórico es acabar o eliminar la amenaza nuclear, es porque están conscientes que a pesar de que eliminaron esos 3 búnkeres el año pasado, que fue lo que a los analistas denominan la guerra de los 12 días, pero que para mí como analista no fue la guerra de los 12 días, sino la continuación de la guerra de Israel con Hamas, se extendió hacia Irán, porque se reconoce que Irán era el que financiaba económicamente y armaba a el grupo Hamas y al grupo Hezbollah. Y a su vez, porque la única forma de acabar la ruptura del equilibrio regional que genera este conflicto es la amenaza del exterminio de Israel, como lo hemos dicho, de Irán, porque alteraría el equilibrio del poder. Y a su vez, porque permitiría una proyección de los adversarios del mundo de Occidente en el mundo, pues. Esto traería. A su vez, esa carrera armamentística generaría una carrera armamentística en el Medio Oriente, porque si Irán tiene bombas atómicas, entonces Arabia Saudita se preguntaría, bueno, si Irán tiene bombas atómicas, yo también voy a preparar mi bomba atómica también. Que realmente Arabia Saudita es la que debería de tener en el Medio Oriente el poder supremo como el país mayor productor de petróleo, a pesar de que el rey que gobierna tiene ahí unos tuertos enrollados, que ya los hemos dicho en otras oportunidades, ese rey, pero tiene una cosa muy buena, que es que ha entendido que el petróleo a la larga se va a acabar y que hay que buscar en la diversificación de la economía otras alternativas, y en eso ese rey ha sido bastante inteligente para buscar alternabilidades desde la perspectiva económica con otras áreas de la economía que no sean precisamente energéticos, para generar riqueza. Y eso es lo que ha permitido que Arabia Saudita se mantenga como uno de los países más importantes del Golfo Pérsico. Pero a su vez, esa capacidad técnica versus intención civil, aunque Irán sostiene que el programa es pacífico, el programa es también incluso para la producción de medicina nuclear, y el programa es pacífico para la producción de energía, de producción de luz y otras cosas para la sociedad. La Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo adscrito a la ONU, ha reportado en diversas oportunidades, desde hace muchísimos años, casi tiene 20 años diciéndolo, de que en las plantas, esas que ya eliminaron, esos búnkeres que ya eliminaron, pero que todavía quedan otros búnkeres, eliminaron, se garantiza de que hay un enriquecimiento de uranio de más de un 60%.
Y estos riesgos, esto genera a su vez, si se permite que Irán produzca la bomba atómica, porque ellos insisten en eso, pues trae como consecuencia la proliferación de grupos y terceros que pues se les pueda transferir a los aliados regionales como los Hezbollah, como los Hutíes, como el grupo Hamas, que ya se sabe todo el mundo que son movimientos terroristas. Entonces se pueda crear, desarrollar en el mundo, entonces ya sería un terrorismo nuclear. Porque entonces esos movimientos terroristas van a tener una bomba atómica. Es decir, que entonces eso se extendería incluso hacia América también, porque aquí hay muchas organizaciones terroristas cuyo plan también era tener una bomba atómica. Y con Irán recorriendo estas naciones de América para controlarlas, lo que podía generar a la larga con ese terrorismo nuclear la creación de un conflicto a una gran escala mayor. Esta es la situación actual para marzo de 2026. Es que toda esta operación militar del 28 de febrero, por supuesto, trae unos ataques a las instalaciones nucleares, y a su vez hay unas represalias de Irán permanentemente con el lanzamiento de drones, misiles balísticos hacia Israel y hacia las bases de los Estados Unidos que están ubicadas en los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, como las bases que están en Qatar, las bases que están en los Emiratos Árabes Unidos, pues Irán ahorita en plena guerra las ha bombardeado. Y hoy se ha sabido de una cosa muy perversa, y con esto creo que vamos a terminar, que es que el estrecho de Hormuz no es que está totalmente cerrado, pero las empresas navieras más importantes del mundo no están pasando por ahí. Pero hoy están amenazando con que están poniendo minas navales en el estrecho de Hormuz. Y eso significa que esas minas, en cualquier momento que pase un buque de alto calado, de 30 millones de barriles de petróleo, por ejemplo, o de gas licuado, o de derivados del petróleo, o en su defecto un buque que comercialice otras áreas de la economía, pues puedan ser sujetos de explosión con esas minas. Eso es lo que ha generado hoy, precisamente hoy apareció Donald Trump sumamente molesto por esta realidad, exigiéndole a Irán que saque las bombas, las minas submarinas, marinas, porque las consecuencias de la guerra van a ser mayores. Y esto a su vez crea, toda esta realidad ha generado una inestabilidad económica de grandes magnitudes en el mundo. El petróleo ha subido casi a $100 y unas grandes consecuencias económicas internas en las sociedades, porque hay una inflación donde todo se ha encarecido, los servicios públicos se han encarecido, los alimentos se han encarecido, la compra de bienes y servicios se ha encarecido, y en un momento donde hay frío en cualquier lugar del mundo, pues la cosa se hace mucho más difícil. ¿Para dónde se han tenido que ir todos esos buques, como dijimos? Para poder cubrir la demanda petrolera, por Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, anoche leí por agencia Reuters, creo que fue donde decía que la Organización de Energía Mundial de la Energía va a liberar, va a permitir que entre los depósitos de petróleo que tengan, que se comercialicen más de 400 millones de barriles de petróleo en el mercado internacional frente a la crisis que está generando la figura de la salida del cierre, no totalmente, del estrecho de Hormuz por el Medio Oriente, perdón, por Irán, pero
no está cerrado, pero los buques no quieren pasar. Las agencias no quieren pasar para su seguridad, porque aun cuando se pone mucho más costoso, porque eso le lleva más de 20 días para llegar la mercancía al lugar, en todo caso no quieren, no quieren asumir el riesgo que eso representa, tanto para la tripulación del buque como para la producción de la mercancía que llevan y el petróleo. Bueno, creo que me identifiqué al comienzo. En los controles, mi querida y apreciada amiga Eliana Bravo. Y les habló María Elena Cabrera Armas, de profesión periodista, abogada y politólogo, muy interesada por los conflictos que se están produciendo en el mundo. Mi gran amiga técnica especializada en inteligencia artificial y además experta en grabaciones a través de la inteligencia artificial, cosa que le agradezco muchísimo. Y yo preocupada como crítica y creo que persona pensante, civilizada, libre, educada bajo la cultura occidental, formada para estas lides y hacer mis análisis críticos y las observaciones, pues estoy haciendo estas reflexiones que para mi desafío profesional es muy interesante porque lo hago de una manera académica, como si tuviera 20 alumnos al lado mío, para los que me oyen. Espero que sea muy útil. Y bueno, me retiro y me despido en el día de hoy de ustedes para la próxima semana con un nuevo podcast. Un abrazo de Ileana, que les manda desde allá donde está grabando. Y mi abrazo profundo para todo el que nos esté escuchando. Marilena Cabrera Armas a su disposición. En conversaciones y explicaciones en pleno acontecimientos de los hechos.